Señores asambleístas, represento un equipo joven de periodistas que durante los últimos meses empleó 630 horas de trabajo, revisó casi 35.000 documentos al servicio de esta comisión, hizo decenas y condujo decenas de entrevistas con fuentes reservadas, con los funcionarios honestos que todavía existen en Fiscalía y en Policía, y que por supuesto que ha tenido miedo. ¿Cómo no tener miedo en un país donde es tan barato que la mafia se deshaga de ti? Señores asambleístas, cuando mi equipo y yo salgamos por esa puerta de la Asamblea Nacional, habiendo denunciado al gobierno de la República, habiendo denunciado al mando corrupto de la Policía Nacional, habiendo denunciado los vínculos con el narcotráfico de un gobierno que prometió enfrentarlo, ¿en manos de quién va a estar nuestra vida? ¿Del gobierno al que denunciamos? ¿Del mando corrupto y los generales corruptos que denunciamos? ¿De los mafiosos que denunciamos? Será de exclusiva responsabilidad del gobierno de Guillermo Lasso dirigirme a ustedes en esta comparecencia. Señores miembros de esta comisión, yo no soy más que un periodista que ha venido a trasladar el producto y el resultado de una investigación de arduos meses de trabajo. Esta es una investigación periodística que muchos han querido esconder y que otros pretenden utilizar políticamente. A nosotros no nos interesa ni lo uno ni lo otro, ni el silencio cómplices de algunos de nuestros colegas, ni las pretensiones de los políticos. No estamos en ese juego. Nuestro objetivo es poner en manos de la opinión pública la realidad de estos oscuros hechos que nos avergüenzan profundamente como ecuatorianos. El trabajo arduo de meses de investigación de este equipo joven de periodistas que ante el miedo, la actitud pusilánime con la que otros han pretendido callar algo que debía de ser conocido, hemos optado y hemos preferido por la verdad, por muy dolorosa que sea la que vamos a ver en esta mañana. No quiero aburrirlo, señora presidenta y señores asambleístas, con una repetición de lo ya publicado, pero me veo en la obligación de contextualizar los principales hallazgos de la investigación del medio que represento, La Posta. En el caso denominado El Gran Padrino, con su venia ha preparado también una presentación para ilustración de la comisión. Proceda a proyectar la presentación del licenciado Anderson Boscán, señorita secretaria. Entre los hallazgos y los hitos de esta investigación, un delito de uso doloso de documento falsificado público y la maliciosa colusión para aparentar concursos transparentes en contratos de CNEL, contratos que por cierto serán entregados esta mañana, señora presidenta. Contratos que respondían a una estructura de Leonardo Cortázar, que hoy anda por los techos, como casi todos los involucrados. Expusimos una red de proveedores del Estado que de forma organizada se repartían contratos disfrazándose a través de consorcios para engañar el supuesto o ninguno control del CERCOP, una institución que pagamos los ecuatorianos para que controle estos excesos y que ha resultado servir para nada. Publicamos la estructura completa y el organigrama de funciones bajo la confesión de uno de los miembros de la estructura criminal, el señor Leonardo Cortázar, cuya información sirvió para identificar qué función tenía cada uno en esa estructura. Hicimos público un informe de inteligencias extranjeras que relacionaban desde el 10 de enero a Rubén Cherres con la mafia albanesa, que es la principal mafia transnacional con presencia en el Ecuador desde hace casi una década, que domina la costa ecuatoriana y que logró exitosamente envíos de droga a la Unión Europea de los Estados Unidos. Todo esto, señores asambleístas, ha sido público y puedo abundar en cuanto detalle necesite esta comisión, pero nuestro trabajo y sobre todo nuestra investigación y los soportes documentales hablan por sí mismos. Con su venia, señora presidenta, tal cual fue solicitado por su comisión, dispongo a mi equipo que se haga entrega de los 35.000 documentos que conforman parte del sustento documental de esta investigación, que continúa a detallar. 159 anexos, informes, correos y demás documentos sobre Flopec, 491 contratos, anexos, informes y documentos sobre CNEL,
206 contratos, informes, comunicaciones, resoluciones relacionados a SELEC, 147 contratos, informes, correos, anexos y resoluciones relacionados a Petroecuador. A esto se suman cientos de páginas de inteligencia, estados financieros, estados tributarios, pedidos de información, certificaciones, resoluciones, un total de 35.000 documentos entregados a esta comisión para su posterior proceso de fiscalización. Por si alguno de los que tienen el estribillo de la defensa del gobierno quería documentos, ahí están. Además, se entregará un soporte digital, señora Presidenta, a esta comisión para su mejor acceso en la búsqueda de estos documentos, que a través de esta comisión deberían de servir para llegar a la prensa nacional que da cobertura del caso. Señores asambleístas, es público y notorio a esta hora que esto ya no se trata de un caso de corrupción política. La publicación que hemos hecho esta mañana relata cómo nos movimos de los terrenos de los criminales de cuello blanco hacia el fango nauseabundo del crimen organizado y de la mafia transnacional que se relaciona con el gobierno. Un crimen organizado y transnacional que está hoy entre nosotros, señores de la Comisión, porque aquí, en este recinto legislativo, hay muchos, y lo verán ustedes, que tienen relación con esa mafia del narcotráfico. Muchos que pusieron a un partido político, hoy gobierno, al servicio del narcotráfico, como procederemos a documentar. Esa es la historia que les vengo a contar, señores asambleístas, la historia de cómo los que nos cacarearon sobre la narcopolítica terminaron teniendo la relación con ellos. Señora Presidenta, el 13 de mayo del 2021, mientras todos ustedes estaban ocupados deliberando quién sería el presidente de este Parlamento, quien resultara electa fuera Guadalupe Llori, la Policía Nacional del Ecuador, antinarcóticos, estaba ocupada levantando una investigación reservada, pero legal, así es en esto, legal, de una estructura criminal dedicada al narcotráfico, específicamente la mafia albanesa que opera en el Ecuador. Esa investigación se desarrolló en el transcurso de los siguientes 8 meses y alcanzó a altos representantes del poder y del Estado. Sin embargo, sin sustento legal, contrario a la razón y a la ética del sentido común, la investigación fue cerrada. Voy a hablar de los detalles de esa investigación, pero antes debo repetir, fue cerrada. La investigación no se cierra solita. A la investigación la cierran. Y a la investigación la cierra alguien que tiene poder político para ordenar su cierre. Llegará el momento durante mi comparecencia para referirnos a ese alguien que en realidad son un grupo de funcionarios del Estado. Mientras llega el momento de referirnos a quién, hay que saber por qué. ¿Por qué cerraron una investigación de narcotráfico? ¿Por qué evitar desmantelar una estructura criminal y mafiosa que pudo haber evitado cientos, si no miles de muertes en las calles de un país bañado en sangre, precisamente por la confrontación contra el narco? Para eso hay que entender, señores asambleístas, algo que es de vuestro interés en esta comisión. La relación de influencia del señor cuñado del presidente de la República, Danilo Carrera Druet. Ya no solamente, como ha sido documentado, en una estructura criminal de corrupción, sino respondiendo a favores, como verán ustedes, que servían directamente al narcotráfico, con o sin su consentimiento y conocimiento. Una organización que dirige el principal traslado y tránsito de la droga que sale de América Latina hacia la Unión Europea, especialmente Reino Unido. Pido a esta comisión proyectar las principales conclusiones del informe de 145 páginas que ha servido como base documental para esta investigación. El informe 04 UCTCI DAI DNIA 2022, que muchos en el gobierno y en el Estado creyeron que habían logrado esconder y enterrar para siempre, dice entre sus conclusiones lo siguiente, cito: 1.
Que mediante información reservada se tuvo conocimiento de la existencia de una presunta organización delictiva, quienes se dedican al tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización entre las provincias de Guayas y Manabí, sustancias obtenidas desde las provincias fronterizas de Loja y El Oro, para su posterior envío hacia mercados internacionales y de consumo interno. Si podemos proyectar el documento, por favor. Procedan, por favor, a proyectar el documento. La segunda conclusión, que mediante información reservada y proporcionada por la UNITIAT, se tiene conocimiento que HD Petrolero, que es el alias que se le pone a Rubén Cherres Fayoni, en conjunto con HD Dani, que es el alias que tiene el honorable cuñado del presidente de la República, Danilo Carrera, un cuñado del presidente de la República con un alias puesto por antinarcóticos, relacionado a los progresivos 77, 188, 371, 519 y 884, estarían buscando apoyar el ascenso del señor general de policía Víctor Arauz, denominado bajo el alias HD Alexander, de lo cual se desprende la vigilancia y seguimiento del día 14 de julio de 2021, donde se aprecia una reunión entre Petrolero, es decir, Cherres, alias Dani, es decir, el cuñado del presidente de la República, y el señor gobernador de aquel entonces, es decir, el señor Vicente Tayano. Tercera conclusión de este informe. No sé si lo logramos proyectar. Por favor, que se proyecte la imagen. Se está solicitando eso a la unidad de TIPS. Que se advierte, mediante vigilancias y seguimientos, así como por información proporcionada por la UNITIAT, que HD Petrolero, es decir, Cherres, frecuenta a otros ciudadanos distintos a la mafia albanesa, y sus conversaciones se advierten más en temas políticos. Y cito: Discúlpeme, licenciado Buscán, quizá quisiera hacer una pausa mientras proyectan la imagen o desea continuar. Hasta que se solucione el problema, entiendo que hay un problema en TIPS. Estamos terminando, yo creo que igual el material quedará para vuestro consumo, era más que nada para ilustración de quienes siguen esta comparecencia. Cito textualmente: el informe antinarcóticos levantado por la Policía Nacional del Ecuador en un documento público del Estado asegura que Cherres busca posesionar a ciudadanos afines a su persona en el actual gobierno. Esto lo dice la Policía Nacional del Ecuador, no la posta. ¿Cómo logra? Es la pregunta, señores asambleístas. Un recadero de la mafia como Rubén Cherres poner a personas afines a él, como dice el documento que ahora ven en pantalla. Porque ser afines a él es ser afines a la mafia, es ser afines al narcotráfico. ¿Cómo lo logra en el actual gobierno? Esa, señores asambleístas, es la verdadera pregunta que esta comisión debe responderle al país tras un proceso de fiscalización. Se encuentra proyectada la imagen, licenciado. Esas son las conclusiones del informe de las páginas 142 a las 144, si la memoria no me engaña. Lo que van a ver a continuación, señores asambleístas, son transcripciones de las conversaciones en números intervenidos a los supuestos miembros de la estructura narcodelictiva, entre los que se encuentra el señor Rubén Cherres Fayoni, en constante comunicación con el cuñado del presidente de la República. Se trata de más de 10.000 llamadas intervenidas bajo orden judicial, en un periodo entre mayo de 2021 con el presidente electo y enero de 2022 con el presidente en funciones. ¿Dónde están estos audios? En la sala técnica de escuchas, que para que quienes no sepan lo que es el lugar donde los investigadores y fiscales escuchan legalmente a los investigados, bajo auditoría en este gobierno de la Embajada Americana. Los audios de esa sala tienen 3 características, señores asambleístas. No se pueden borrar, no se pueden alterar, y lo más importante, tienen valor probatorio y judicial según nuestro ordenamiento jurídico, puesto que han sido autorizados por un juez de la República, solicitados por un fiscal de la República y escuchados por un agente de la Policía de la República. A continuación, señores asambleístas, voy a ilustrarles las transcripciones exactas, textuales e inéditas que por primera vez verán los ecuatorianos de este informe. Serán 10.
La primera transcripción consta en el progresivo 518 y es una conversación entre Rubén Cherres y Juan Carlos Reina. Juan Carlos Reina, escuchen ese nombre, es el hijo de Douglas Reina. De efectos políticos muchos de ustedes conocerán como fundador del Banco Guayaquil. Sucede el 7 de julio del 2021. Cito. Rubén Cherres le comenta a Juan Carlos Reina que Carlos Lasso, es decir, el hermano del presidente, le llamó y que tiene un almuerzo a las 13 horas en San Borondón y que se va a ir con Danilo también y no sabe si también querrá hablar. Puede ser que le diga algo, tal vez, de algún puesto o de alguna cosa. Ayer gestionaron con un íntimo amigo de otro amigo, que es el segundo de la aduana, y que también le va a hacer reunir con Danilo, al segundo de la aduana, para ver si le puede pedir un puesto para el hermano y para Pato. Va a ver si le hace una reunión el jueves o el viernes, pero ya va a ver, están conversando mañana. Fin de la conversación. En esta conversación queda claro que el señor Rubén Cherres tenía, como denunciamos en este Parlamento hace un año, con ese mismo nombre, con ese mismo cargo, influencia sobre las aduanas del Ecuador. Segunda conversación, progresivo del 28 de julio del 2021. Conversación entre Rubén Cherres y Rafael Guerrero, presidente de la Cámara de Agricultura, sobre el ministro de Energía. Rubén le indica a Rafael que está hablando con Danilo, no se especifica qué Danilo, y que se puede asomar a ponerle una nota a Guillermo Lasso. Rafael dice que claro, si le piden, ¿a qué hora se van a reunir? Cherres dice que se van a reunir en una hora y que le va a pasar recogiendo y le explica rapidito porque César Monge ya se lo había ofrecido para que esté ahí, porque la otra MD, mujer desconocida, no le había cumplido las cosas y tienen temas que tienen que manejarlo, que es lo del Ministerio de Energía, para que sea mañana la reunión. Rafael le dice que pase por la oficina, Rubén responde que está atento, que ya lo llama, que va a pasar por la oficina. La clave de esta conversación es la fecha. Pocas semanas después, Javier Vera Grunauer entraría como viceministro al Ministerio de Energía, al cual hacen referencia. En la conversación número 3, progresivo 2036, 29 de julio del 2021, el señor Rubén Cherres Fayoni conversa con Rafael Guerrero, presidente de la Cámara de Agricultura, sobre un currículum. Cherres le comenta a Rafael que hace 20 minutos habló con Danilo y que él ya ha hablado con el número 1. Repito, que Danilo ha hablado con el número 1 y que le está pasando el currículum, Danilo al número 1. Además le dice que tiene una estrategia con Danilo, que el HD, hombre desconocido, le escriba a Guillermo, que ya le pasa lo que debe escribirle, que le ha dicho Bernardo sobre lo de Rafael Guerrero, que ha manifestado que si bien es conocido como hermano y que Guillermo le hace mucho caso a Rafael. Además le dice que a lo que lo vea le comenta una bomba que hay ahorita, que eso les beneficia. Rafael pregunta si es sobre lo de agricultura, a lo que Cherres dice que sí, que es sobre eso y otras cosas más, que está esperando la llamada de Danilo y le avisa para encontrarse. Rafael responde que, bueno. Esta transcripción y este progresivo que consta en los archivos de Fiscalía, en los archivos en la Sala Técnica de Escucha, habla sobre un número 1, al que no se identifica, pero que se puede colegir rápidamente. Un número 1 al que el cuñado del presidente le entrega currículum vitae. Progresivo número 277 del 4 de julio del 2021. Señores asambleístas. Cherres habla con Rafael Guerrero nuevamente. Rafael le dice a Rubén que la próxima semana viene la gente de la titularización refinería, el tema de la refinería. Todos vienen con plata y hay que hacerle juntar con su amigo Danilo, que le pregunte si está dispuesto a hacerlo, ya que hay algunas cosas muy grandes que puede liberar porque le están ayudando al duro. Esta gente ya ha hablado con Pascuales para que hable con el presidente y que le avise si lo va a hacer o no. Rubén le dice que si va a hablar con Danilo, que hoy en la mañana han jugado un rato y ha estado con él a la 1 p.m. y tiene un almuerzo y que mañana habla con él. Queda clara también en esta conversación la influencia ratificada de lo publicado en El Gran Padrino de Rubén Cherres y el padrino
sobre las empresas petroleras del Estado que manejan la refinería. Muy curioso que a quienes van a recibir es a la gente que viene con plata. Progresivo 648 del 8 de julio del 2021. Es una conversación directa entre Rubén Cherres y Danilo Carrera. Rubén le indica a Danilo que han confirmado sus monstruos para el miércoles 14 de julio del 2021 y que ya no le haga cambiar de nuevo. Y le comentó que podría ser el que era candidato a alcalde, ese Juan Carlos Holguín. Responde Danilo Carrera que es súper pana de ellos y que le pueden pedir favores. Creo que la conversación se explica por sí misma. Progresivo 1949 del informe antinarcóticos del 28 de julio del 2021. El señor Rubén Cherres Fayoni llama al hoy ministro de Agricultura en funciones, Bernardo Manzano. Rubén le indica a Bernardo Manzano que a Danilo le acabó de llamar a Aparicio Caicedo y que necesita el currículum. Y que oiga lo que va a decir Danilo. Le va a decir a Aparicio que él estuvo en una conversación con tu persona y César Monge. Bernardo dice que ahorita mismo le va a escribir y que muchas gracias, amigo. Esa relación tan fraternal ha sido reconocida ayer por el señor ministro cuando el medio de comunicación que represento le ha hecho las consultas. No desmiente su relación con Danilo Carrera, con Rubén Cherres. Lo que no se deja explicar hasta dónde llega esa relación. Al parecer, hasta tener la oportunidad de sentarlo en el puesto como ministro de Agricultura. Progresivo 371, conversación de Rubén Cherres Fayoni, el mejor amigo de Danilo Carrera, con Juan Carlos Reina, el hijo del fundador de Banco Guayaquil. Rubén le indica a Juan Carlos Reina que le manda un mensaje porque la cuestión se va a dar el día jueves, porque César ya está aquí. Entonces ponle por mensaje que no se olvide el pedido de Danilo porque ya habló con Guillermo y dice Danilo que si tiene alguna inquietud sobre Víctor Arauz, para que le llamen. Juan Carlos Reina dice que le diga a Danilo qué posibilidad hay para que le dé una cita con Guillermo y hablar del tema petrolero porque el ministro de Hidrocarburos los ha tratado muy mal. Y eso se lo quiere contar mañana a Marcelo Sevilla, un abogado experto en petróleos relacionado con esta trama. Entonces, para reunirse y tomar un café, porque ese 4P, que es una persona no identificada por la policía, está en un chanchullo con un 5P, otra persona no identificada por la policía, que es un ladrón conocido de Quito. Y dice que lo que pasa es que este gobierno quiere en el IES a un pillo y en hidrocarburos tienen a otro pillo. Rubén dice que lee la información, que eso se lo dice inmediatamente, para ver si se pueden reunir este sábado o el domingo. Juan Carlos dice que se haga lo mismo con el mismo Danilo, que la reunión se haga con el mismo Danilo, para que esté presente ahí, porque no es posible que Guillermo no sepa sobre esto. Rubén dice que no sabe hoy, lo llamó el Colorado Vaquerizo, y que mañana se van a reunir, y el 6P, otra persona desconocida, habla con Guillermo. Le llamó y dice que no se preocupe, que el tema va porque él es el presidente. Juan Carlos dice que eso no es posible. Perdón por la expresión, es una cita textual. Pero van a hacer mierda al país. Y el man no se entera. Y César tampoco para bola. Rubén dice ahí, tú tienes la culpa, pana, te lo he dicho, que te has puesto de acuerdo en ese sentido, que no hay ministro de gobierno, porque es la persona que le dice todo lo que pasa y está enfermo. ¿Quién crees que le va a hablar? Iván Correa no está preocupado en nada. Y Aparicio Caicedo no sabe nada. Que está parado y que no hay un operador político, según dijo Peter Gretzer. Juan Carlos dice que bueno, que mañana sería bueno decirle a Danilo para que esté en el café con Sevilla Marcelo. Progresivo 431, del 6 de julio del 2021. Conversación entre Rubén Cherres y Rafael Guerrero, presidente de la Cámara de Agricultura. Rubén le dice a Rafael que está confirmada la reunión donde Danilo. Rafael le dice que le ha dicho que él ya ha hablado con la ministra. Esta referencia a la ministra, se entiende en los progresivos más adelante, es la ex ministra de Agricultura, Tangi Vera. Rafael dice que sí, que a él ya le han comentado. Rafael dice que esperen que lo llamen y que ya le dice para reunirse con Danilo Carrera, que él está al tanto de todo, que el problema es que tienen que levantar $4 millones y está solucionado eso que tiene que salir del gobierno para que ayude a la gente.
Esta conversación no deja claro si los 4 millones de dólares salieron de la cuenta del banco al que pertenece el señor Danilo Carrera o del erario nacional. Progresivo 2457. Rubén y hombre desconocido. Rubén le dice a HD que le está apoyando a Guido. Esta referencia se entiende con los progresivos de los días posteriores. Se trata del señor Guido Chiriboga, hoy presidente de Creo y miembro de este Parlamento. Es una lástima que no esté aquí. Ya le ha conseguido Rubén Cherres 6 votos en la Amazonía y en Esmeraldas. Hombre desconocido le dice que un 3P de Manabí ha dicho que la orden de arriba es que sea Guido, a quien le van a apoyar. Rubén le dice que ya va a llamar a Danilo para ir a hablar. HD le dice que Guillermo, desde la presidencia, ha llamado a Manabí para que consigan los votos para Guido. Rubén le dice que ahí sí ya están del otro lado, porque no es posible que sea familia del presidente y que no puedan tener en ningún lado para poder trabajar. Es impresionante que Guillermo haya dicho que no cumpla y que ya le llama cuando salga de la reunión para ir donde Danilo. Está muy enojado, como se puede ver, el señor Cherres, porque no le permiten poner como cuota al presidente del partido oficialista. Esta, por si queda dudas, conversación se completa con el progresivo 2797 del 28 de agosto, 10 días más tarde, de 2021. Rubén le comenta a HD que está con Pablo Yerovi y Gabriela Muñoz, y que Guido Chiriboga ha quedado por fin presidente de Creo, y que también le había comentado a Danilo de eso, para que también pueda cumplir con el compromiso, se entiende, con Guido Chiriboga, que tienen, porque a veces no lo puede cumplir y cuando venga para presentarlo y conversar. Voy cerrando, señora asambleísta, los progresivos. El último es del 24 de julio del 2021 y es tal vez el más grave de todos. Rubén identifica el número del usuario como Pepito y le manifiesta que Omar le ha dicho que Lupe Velasco, la ex gerenta de Banecuador, hoy intendenta de compañías, donde Omar le ha pedido créditos, ella ha concedido todo. No estamos hablando del Banco Guayaquil, sino del Banco del Estado, que maneja 800 millones de dólares de los ecuatorianos. Sigo. Dice Rubén, entonces le pide que como se lleva con todo el mundo, le recomienda a Velasco porque ella ha aportado mucho a todos. Pepito le manifiesta que Yamil le ha invitado el día martes 27 de julio del 2021 al Banco de Fomento para conocer a Velasco. Rubén le dice, atentos a esto, Rubén le dice que sus socios y él por lo menos han metido 1,5 millones para la campaña, para comprar pruebas, camisetas y mascarillas. Voy a redundar en esta frase que dice Rubén Cherres Fayoni, el mejor amigo de Danilo Carrera y socio de la mafia albanesa. Rubén le dice que sus socios y él por lo menos han metido 1,5 millones para la campaña, para comprar pruebas, camisetas y mascarillas. Pepito le manifiesta estar molesto con César Monge porque no le ayudó con algunas cosas en Manabí. También le manifiesta que todo eso no deben hablar por línea normal, sino por WhatsApp. Si Rubén Cherres hubiera escuchado ese consejo, de la que se habría librado, porque se negaba a hablar por vías seguras y por eso logró ser interceptado por la Policía Nacional. No en un número, sino en 3. Y ya entenderán por qué. Entonces, señores asambleístas, transcripciones de un total de 10.000. ¿Vamos a seguir con la venda en los ojos? ¿O vamos a hablar de los temas que tiene que hablar la República? Cargos claves en la aduana, por donde pasa como peaje libre la droga del Ecuador y donde se permite el ingreso de las armas al Ecuador, tal y como denunciamos en este escenario hace un año en el caso Danubio. Cargos claves en el Ministerio de Energía. ¡Oh, sorpresa! El ministerio que controla las minas, que según los reportes de la inteligencia ecuatoriana son la principal fuente de lavado del narcotráfico en este país. Cargos claves en la Policía Nacional, auspiciando a generales señalados por la Embajada de Estados Unidos como narcogenerales. Cargos claves en el Ministerio de Agricultura, que entre otras cosas puede disponer, por ejemplo, de los cupos para las exportaciones, un bien muy preciado para el narcotráfico.
el auspicio de algunos que faltan hoy aquí como presidentes del partido oficialista. ¿Esto no es narcopolítica? Sobre todo, señores, la figura ineludible, imposible de minimizar, de un cuñado sin cargo público que manda más que el presidente, que según su socio, Rubén Cherres, reciben currículos para altos mandos, que según su socio designó al actual ministro de Agricultura, que según su socio requería de 4 millones de dólares sin que tengamos constatación de si salieron del banco al que se pertenece o del erario nacional. Pero señores asambleístas, luego de un 2022 con casi 4.000 muertes violentas producto de un país bañado en sangre por haber sido entregado a las mafias del narcotráfico, luego de un 2022 donde algunos tuvieron que presenciar la consolidación de los carteles del narcotráfico, luego de un 2022 donde algunos se atrevieron a tener un estribillo de lucha contra la narcopolítica, resulta que existen suficientes motivos para sospechar que la campaña del presidente de la República, Guillermo Lasso, fue contaminada con $1,5 millones de dólares provenientes de personas vinculadas al narcotráfico. No lo digo yo, lo dice un informe del Estado ecuatoriano. La ligereza con la que el presidente de la República ha involucrado a su cuñado, a hijos de socios, amigos de familiares, ha terminado por representar una oportunidad para el robo de las empresas públicas del Estado, pero sobre todo, queda claro ante esta comisión que se ha convertido también en un atentado contra la seguridad pública del Estado y la seguridad nacional, puesto que llegaron a auspiciar a generales bajo pedido de personas vinculadas con la mafia albanesa. ¿Y qué pasaba si esa persona llegaba a comandante general? ¿Cómo llegamos a esto? Les había prometido, señores asambleístas, al inicio de esta comparecencia, explicar por qué estamos hoy, en febrero de 2023, hablando de un informe cerrado en enero de 2022. ¿Cómo es que durante un año los ecuatorianos se perdieron de conocer esta información pública? Ahora que entendemos el por qué se cerró la información, la investigación, es necesario saber quiénes intentaron ocultárselo a ustedes y al pueblo ecuatoriano. Esta investigación policial contó con la participación de al menos 14 oficiales de policía, que fueron formados por inteligencia extranjera con especialización en antinarcóticos. Han prestado servicios a la nación en esa área por entre 5 y 14 años. Voy a recalcar el habían. Porque ¿saben qué pasa después de que se cierra este informe? El 17 de enero del 2022. Uno por uno, los 14 oficiales terminaron siendo desvinculados. Uno por uno salieron de antinarcóticos. Ninguno de ellos, escúchenme, ninguno de ellos, de los que participaron en esta investigación que alcanza el cuñado del presidente de la República, permanecen en su puesto de trabajo. ¿Quién tiene responsabilidad? Es la pregunta. Uno de los primeros que tendrá que responder ante esta comisión y ante el país es quien dirigía antinarcóticos a la fecha. Hablo del general Giovanni Ponce, con nombre y apellido. Según nuestras fuentes, nuestra investigación y nuestra reportería, fue él quien ordenó el cierre de este caso, contrariando la ley, incluso. Lo hizo a sabiendas de que cerrar el informe protegía al presidente de la República, pero también protegía a la mafia albanesa. Tiene que responder ante esta comisión, si me permiten, señores asambleístas, el general que dirigía la inteligencia nacional a la fecha, el general Mauro Vargas, más preocupado de las persecuciones políticas contra algunos de ustedes y contra los periodistas que de hacer su trabajo a cabal cumplimiento. También, según nuestras fuentes, fue brifeado e informado, señora presidenta, de este hecho. Y de hecho, tenemos una copia de la presentación que vio el señor Mauro Vargas hace más de un año.
Estos dos generales han sobrevivido contra viento y marea, aferrados a la cúpula de la Policía Nacional, en perjuicio del mando político al que deben obediencia. Uno de ellos incluso, el general Ponce, recordarán ustedes, fue despedido en cadena nacional luego de que se mostraran sus vínculos de responsabilidad con el atroz crimen cometido contra María Belén Bernal en una escuela de policía. Y a pesar de ser despedido en cadena nacional, sigue allí, como general. No solo sigue allí, lo han premiado con la dirección que maneja los aeropuertos. Ahora pueden entender ustedes por qué el señor no cumplió la orden de despido del presidente de la República, que según la Constitución dirige el mando policial. Deben responder, si me permiten, señores asambleístas, la comandante general Tanya Varela, quien entonces regía las riendas de la Policía Nacional. Y aquí voy a agregar algo. La comandante general Varela y el teniente coronel, anoten este nombre, José Luis Erazo, quien dirigió esta investigación, visitaron el Palacio de Carondelet el 7 de julio del 2021 a las 13 horas con 40 minutos, según inteligencia militar, y lo hicieron sin registrarse ni apuntarse en la bitácora de visitas de la puerta principal de Presidencia, autorizados por el coronel de policía Ponce, que entonces se encargaba de las comunicaciones de la policía. La pregunta es, ¿qué le fueron a contar al presidente? El coronel que dirigía la investigación en la que se involucra el cuñado del presidente y la comandante general que dirigía la policía que investigaba el cuñado del presidente en una trama de narcotráfico, ¿por qué pasan sin registrarse? Son preguntas que ellos deberían venir a responder. Voy a insistir en el nombre del teniente coronel José Luis Erazo, que dirigió esta operación, y le debe una respuesta al país. ¿Por qué? Por orden de quien se cerró. Deben responder ante esta comisión y ante el país, señores asambleístas, el capitán Héctor Guaycapí, el capitán Cristian Moya, el teniente Rodney Rengel, que firmaba los requerimientos, el teniente Alarcón Tarquino Esteban, que fueron parte del equipo que investigó el narcotráfico y sus vínculos con el actual gobierno. Deben responder ante esta comisión, ¿por qué no?, los fiscales de Manaví, Rubén Balda y Marcelo Vázquez, porque ambos tuvieron este informe que hoy hacemos público y que el gobierno consideraba enterrado y olvidado hace más de un año. Y discúlpenme, yo soy apenas un universitario que estudia Derecho, pero en las primeras clases de penal te enseñan lo suficiente para saber qué son indicios y cómo puede y debe levantarse una indagación previa que termine en una instrucción fiscal. Y aquí sobraban. Debe responder ante esta comisión, señores asambleístas, los ministros encargados de la seguridad de este país, el señor Diego Ordóñez y el señor ministro de Interior Juan Zapata, puesto que ambos confundieron la lealtad de sus cargos y se la dieron al presidente y se la quitaron a la nación que tenía derecho a saber esto. Ambos tenían pleno conocimiento. Señores asambleístas, debe responder el ministro de Interior, ex ministro de Interior, Patricio Carrillo. Tiene muchas cosas por qué responder, pero específicamente porque después de que se cierra este informe, y no sé si mi equipo puede presentar el documento, el señor Patricio Carrillo decide que el teniente coronel José Luis Erazo, el que había dirigido la investigación, sea trasladado de antinarcóticos a hacer patrullajes en el Guasmo de Guayaquil. Esto en lenguaje policial se dice, me mandaron con consigna de morir. Enviar a una zona hablada por el narcotráfico, a un teniente coronel que investigaba el narcotráfico, es intentar que alguien lo silencie. Ese es el documento que firma Patricio Carrillo. Deben responder ante esta comisión, señores asambleístas, el general Víctor Arauz, que solicitó ayuda a familiares del presidente de la República para lograr su ascenso según las múltiples conversaciones, no solamente entre Rubén Cherres y Danilo Carrera con referencia a este tema, sino también entre el propio Víctor Arauz y el cuñado del presidente de la República.
Sostuvieron reuniones el 14 de julio del 2021 junto a Danilo Carrera y el operador de la mafia Rubén Cherres y el gobernador del Guayas Vicente Tayano, y la reunión se produjo apropiadamente en el Bankers Club. No era la primera vez que se veían. Según las conversaciones entre Rubén Cherres y Danilo Carrera, Víctor Arauz tenía que llamarlo para agradecerle por haberlo recibido en su casa, en la casa del cuñado del presidente de la República. Deberían responder ante esta comisión, señora presidenta, los ministros apadrinados por el gran padrino, la señora Tangibera, exministra de Agricultura, el señor Bernardo Manzano, quien según Cherres usó al cuñado del presidente como cabildero, y está a la vista, lo hizo de forma exitosa, pues consiguió el cargo. La ex gerenta de Ban Ecuador y hoy intendenta de compañías, Lupe Velasco, que se ve envuelta en las mismas circunstancias. Serán muchos los nombres, serán muchas las responsabilidades. Será ardua la tarea, señores asambleístas. Por un mínimo de sentido de decencia deberían insistir ustedes en que si no tiene decencia para con el país, la tenga para con su familiar, al que ha arrinconado contra las cuerdas de la corrupción y el narcotráfico. Una comparecencia del señor Danilo Carrera Druet, el honorable Danilo Carrera Druet, quien debería darle respuestas a esta comisión y al país con su propia boca o a través de la boca de su abogado, el doctor Eduardo Carminiani Valencia. Porque es él, el gran padrino, el que debería estar aquí en este estrado como estoy yo, que no tengo ninguna obligación de comparecer, sino un ánimo de contribuir a la investigación. Porque es él el que ha decidido que en lugar de responder, demandó a este medio de comunicación buscando $500,000, como si le hiciera falta más. Porque es él el que quiere utilizar las cortes, el poder de su cuñado, para ir contra los que lo investigaron, en lugar de dar respuestas.